Familia, bendiciones, qué bueno saludarlos. Soy el apóstol Juan Carlos de Dios es Bueno en su programa Sin Agenda. Aquí no hablamos de religión, aquí conversamos de la vida misma de Dios en nuestras vidas. Bendiciones para todos, qué bueno saludarlos desde Dios es Bueno, un programa más de Sin Agenda. Historias reales de personas reales, testificando de la bondad de Dios, de un Dios bueno, de un Dios real. Hoy pues tengo la bendición he estado haciendo algunos programas como podcast para poder hablar con personas que tienen testimonios que han marcado la vida de muchos. Alguien que estábamos con la intención de traer por su tiempo ocupado es mi esposa, la profeta Diana. Hola, bendiciones, estamos acá y contentos, esperamos poder edificar sus vidas a través de lo que nosotros hemos pasado y a través del testimonio. Bueno, hay muchas mujeres que nacieron en una situación donde la expectativa de un futuro no era muy alcanzable. Por la cultura, por la economía, por la familia. Y nosotros hemos visto tantos casos de situaciones que hemos podido ayudar a la gente ministerialmente y espiritualmente, pero ¿de dónde viene Diana? Si la gente quiere conocer a Diana, ¿quién es Diana? Bueno, tengo la bendición, creo yo, de que sí tuve expectativa y siempre tuve expectativa buena de lo que Dios iba a hacer en mi vida. Empecé a soñar tal vez de los 8 o 10 años. A pesar de que a los 10 años perdí a mi papá, no es que no haya dolido o no es que haya sido un proceso tan duro, pero tuve una mamá presente. Uh-huh. No tuve un papá ausente porque los primeros 10 años él estuvo presente y aplaudía todo lo que yo hacía, mis malcriadezas. O sea, para él era yo como que todo, y entonces aunque fuera malo, él lo aplaudía. Mi mamá era estricta, mi mamá era fuerte, pero fue una mamá presente, uh-huh, que siempre estuvo en cada etapa y en cada momento en mi vida, y que yo valoro tanto la afirmación, la validación y aún el carácter que ella tuvo para formarme, porque eso me hizo ser fuerte. Una de las cosas que en la relación que llevamos de muchos años es lo que marcó la muerte de tu mamá. Sí, la muerte de mi papá me marcó, pero sentí yo que no, o tal vez no pude asimilarlo tanto. ¿Cuántos años tenías? Porque tenía 10 años. Okay. Pero la primera muerte que marcó mi vida, que sí creo que fue algo que fue muy duro para mí, fue la muerte de mi hermano, antes que la muerte de mi mamá. O sea, murió tu papá, después murió mi hermano. Y luego tu mamá. Ajá. Entonces, pero la muerte de mi hermano fue algo que a mí me marcó mucho. No, o sea, sí me dolió, lo amaba, pero me dolió y me marcó más por ver a mi mamá. El sufrimiento de tu mamá. Porque fue algo demasiado trágico, demasiado fuerte, y fue algo que pensamos como familia y así fue. ¿Qué hiciste? ¿Cómo le ayudaste a tu mamá en ese proceso? ¿Tenías qué? ¿12, 17 años. ¿En lo de tu hermano? 17 años en lo de mi hermano. Y yo fui la que recibí la llamada de Estados Unidos. Yo fui la que llamó, o sea, la que recibió la llamada cuando llamaron para decir que él había tenido un accidente que estaba grave y que no había seguridad de que él fuera a vivir. En ese tiempo iban a la iglesia católica. Sí. Que yo creo que de verdad desde los 7 años, no sé cómo lo vaya a tomar usted, pero a los 7 años yo hice mi primera comunión y yo estudié todo lo que se hacía para hacer la primera comunión.
Y desde allí yo empecé a amar a Dios. Yo tuve una relación con Dios, aunque solo era repetitiva la oración, yo aprendí a tener una relación con Dios. Yo me esforcé por seguir cumpliendo todos los requisitos que se tenían que cumplir en la Iglesia Católica. ¿Eso cómo ayudó en el proceso de tu mamá? Mi mamá era una mujer que tenía mucho temor de Dios. Aunque estábamos en el catolicismo, mi mamá era una mujer de fe, era una mujer de oración. Yo tengo recuerdos de todos los días verla a ella hincada a imágenes, pero tengo la imagen en mi corazón y en mi mente de verla todos los días ella orando por nosotros, como hijos. Cuando recibieron la noticia del cáncer de ella, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cuántos años tenías? Cuando fue la muerte de mi hermano, yo tenía 17 años. Mi mamá había empezado a tener ciertas molestias de enfermedad, pero cuando ella fue muy fuerte porque ella tuvo que ir a reconocer el cuerpo, ella tuvo que ir a reconocerlo porque él estaba completamente hinchado, porque él se cayó de un tercer nivel y prácticamente se desnucó. Entonces él estaba hinchado, él estaba vivo por aparatos. Cuando mi mamá fue, lo tuvo que reconocer, ella no lo reconoció físicamente por la cara, sino que lo reconoció por un dedo, que era lo único que le garantizó que era él. Que era tu hermano. Entonces ella firmó para que le quitaran las máquinas y pues quitándole las máquinas y él murió. Eso fue en Estados Unidos. Y nosotros pues estábamos aquí en Guatemala, ella viajó sola y allá estaba mi otra familia y entonces desde allí nosotros pudimos percibir, teníamos un don que tal vez no, en ese entonces no estaba el don bien revelado a nuestra vida, mi hermana y yo, porque nosotros desde allí entendimos. Mi hermana había tenido un sueño, había recibido una palabra, no profética, no de Dios, porque pues no estaba ella metida en el evangelio, sino que ella no tenía también la religión como parte de su vida, pero ella recibió un sueño donde algo malo y muy fuerte iba a pasar. Y ella decidió venirse de Estados Unidos para estar con mi mamá, porque lo que nosotros recibimos, tanto ella como yo, era que mi mamá no lo iba a soportar. ¿Cómo la ayudamos en esos momentos? Siento yo que no se sabe cómo ayudar. ¿Cómo ya al momento de que la familia sabía que era una enfermedad como esta? Porque hay mucha gente que nos está viendo y hay un dicho que dice la gente, pues miran la gloria pero no saben la historia. Hay gente que en este momento está pasando ese proceso de esa enfermedad. Sirve mucho el hecho de que puedas contar qué hacías con tu mamá. ¿Cómo? Mi mamá, cuando nosotros regresó, ella regresó mal. Yo creo muy fuerte en que cuando regresó mal es emocionalmente. Sí, o sea, para toda la familia fue una de las peores tragedias que hemos vivido, por la clase de muerte, por la época, porque el accidente fue el 17 de diciembre, el 24 de diciembre a las 12 de la noche, nosotros lo teníamos en la funeraria. La funeraria la abrieron a partir del 25 a las 9 de la mañana para velarlo, entonces se juntaron todas las emociones, todos los sentimientos, que es algo tan fuerte que no se puede ayudar. Yo tengo bien claro que en esos momentos, por eso amo tanto al Espíritu Santo de Dios y lo aprendí a amar no en el evangelio, lo aprendí a amar en esos procesos porque entendí que hay un Padre de consolación, hay un Padre que consuela en esos momentos. La gente le puede decir a uno, lo puede abrazar, puede orar por uno, pero uno al final y al cabo está como en un abismo del dolor. Entonces el Espíritu Santo hizo una obra perfecta, nos dio la fortaleza, pero mi mamá, a raíz de ahí, ella empezó a decir que se quería morir. ¿Cuánto tiempo pasó el proceso? Mi mamá, ella murió a los 10, mi hermano se murió a los 17, mi mamá se murió cuando tenía 19. 2 años. Fue inmediato. Mi mamá, eso fue en diciembre, pasaron 6 meses
y le encontraron un tumor en el estómago que era maligno, le quitaron la mitad del estómago. Eso fue un proceso terrible porque fue una operación complicada. Se murió mi hermano, mi familia se regresó, nos quedamos solas, vivíamos solas. Y en ese entonces le encuentran el tumor. Cuando la operan y le quitan la mitad del estómago, el doctor, a mi hermana y a mí, pues ahí nos da la noticia de que era cáncer y que le daba solo 6 meses de vida. Cuando muere tu mamá, siempre cuando vamos a la Biblia hay una transición. Cuando muere alguien, Dios regularmente lleva a las personas a una gloria mayor, a un estilo de vida, a una forma de vivir. ¿Qué pasa con la familia alrededor, pero qué pasa contigo? Cuando nos dicen que tiene cáncer o cuando la operan, durante varios años mi hermana, que ahora es como mi mamá, ella insistió tanto, ella nos evangelizó, pero nos evangelizó, y creo en ese evangelio de forzar a la gente a entrar, tal vez porque Dios está poniendo en el corazón lo que viene, pero nosotros nos negábamos, nos escondíamos, no queríamos ir a la iglesia evangélica. O sea, tu hermana lo que hacía era influenciarlos para que fueran a la iglesia. Ella recibió a Jesucristo y su vida fue transformada de una vida de tormenta, de problemas, de situaciones difíciles con su matrimonio, con su vida personal. Ella se convirtió y fue otra persona. Y ella era ahora lo entiendo, un sentido de urgencia de evangelizar a mi mamá, de evangelizarme a mí, a todos. Pero nosotros con mi mamá decíamos, ¿por qué? Si nosotros estamos bien, no tenemos nada que cambiar, o sea, estamos bien, estamos a cuentas con Dios. Entonces ella nos insistía. Cuando vino el proceso de que nos dan la noticia del cáncer con mi hermana, yo pude ver cómo mi hermana, después de haber vivido lo de mi papá, que fue a ella la que más le afectó, porque ella fue la que más sufrió la muerte de mi papá. Las dos sufrimos la muerte de mi hermano, pero yo pude ver cómo mi hermana superó la muerte de mi hermano, no de la misma manera como la vivió con mi papá. Ahí ella era cristiana. Mi hermana ya era cristiana, entonces yo entendí, pude ver la diferencia en ella, la fortaleza, la confianza. Cuando murió tu mamá, ella tenía más. Cuando murió mi hermano. Entonces viene ella y me insiste a mí para ir. Cuando nos dan la noticia del cáncer, entonces yo voy a la iglesia evangélica. Acepto a ir a un desayuno, no me recuerdo muy bien si fue, creo que fue Luis Palau el que predicó. Y él hizo un llamado y fue algo tan tremendo porque yo tenía muchos argumentos en mi cabeza porque yo creía que tenía bien mi religión. Amaba a Dios, lo buscaba, lo servía. Pero había conflicto con los evangélicos. Sí, porque mucho mal testimonio, como hasta hoy, de que la gente, hay algo hoy en la madrugada que estaba orando, Dios me dio algo y lo anoté, no sé ni por qué me habló Dios de esto, y me desperté en la madrugada y Dios me decía, a veces el que impresiona con palabras, decepciona con acciones. Eso me lo dijo Dios hoy en la madrugada, porque a veces, ahora entiendo, mucha gente, yo no quería recibir a Cristo por el mal testimonio de mis vecinos, de la gente que vivía alrededor, que era evangélica, pero que su testimonio era como esto. La gente lo impresiona a uno con palabras, pero sus acciones son completamente diferentes. Yo no quería saber de los evangélicos, aunque había visto la transformación de mi hermana. Mi hermana fue la primera que se convirtió y de verdad su vida cambió familiarmente, matrimonialmente, económicamente. Entonces, ella me insistió tanto cuando ya fue lo de la noticia, porque me decía, no lo vas a soportar, necesitas tener a Jesucristo. Entonces acepté con ella ir a ese desayuno y ahí levanté la mano y fue radical que ese mismo domingo ya fui a la iglesia. En algún momento luego de recibir a Jesús en el corazón, ¿tu mamá también lo recibió? Entonces empiezo a ir yo y mi mamá enojada conmigo. Ya. Mi mamá empezó a decirme que cómo era posible, que yo me podía cambiar de religión, que qué me había hecho Dios. Ella no sabía lo que ella estaba viviendo. O sea, no sabía que tenía cáncer. Ella no sabía, nosotros nunca le dijimos. Eso lo guardamos mi hermana y yo, pero yo vivía sola con ella. Entonces yo
empecé a ir el domingo y fue como que fue una transformación inmediata, escuchar la palabra, la adoración. Eso fue aproximadamente tal vez como en octubre de, no sé qué decirte, tal vez 89, 88, finalizando, no, 89. Y entonces empecé a ir a la iglesia. Y fue ¿Tu mamá no iba? No, fue inmediato. O sea, mi cambio y mi revelación con Cristo fue inmediata. Por la misma necesidad que yo tenía. Yo me recuerdo que yo cambié mi manera de orar, empecé a leer la Biblia, cambié toda la adoración. Yo ponía todo el día adoración en mi casa para que mi mamá lo oyera. Ella enojada porque mi mamá era una mujer que había dado fruto y había estado en la iglesia. Era reconocida, ella daba dinero, ella era servidora, ella se encargaba de adornar. En la comunidad ella era reconocida, entonces la gente la visitaba. Mientras que ese proceso estaba, ¿hubo en algún momento una palabra a tu vida de que ella no iba a morir? Cuando la visitaba la gente, ella se enojaba conmigo una de tantas veces. Yo tengo un carácter fuerte y aún con mi mamá fui fuerte. En una de las tantas veces que ella ya estaba pasando sus procesos más grandes, yo le dije, mamá, mire, pues pruebe ir a la iglesia. Iba a venir un hombre que predicaba de sanidad divina. Y mi hermana me dijo, vos tenés la capacidad de influenciarla para que ella vaya, convencerla. Y entonces fui y le dije, mamá, vamos. Y aceptó ir una noche. Aceptó ir una noche. Ese hombre la jaló y andaba en silla de ruedas. Oró por ella. Mi mamá se paró, caminó, tenía varios meses de no caminar, se paró, caminó y ella se cayó en la unción del Espíritu Santo. Fue tan fuerte eso porque nadie la recibió y cayó en el piso literalmente. Y nosotros con mi hermana, sabiendo su condición, para nosotros fue un impacto por la forma en que cayó, creyendo que algo malo le iba a pasar. Ella se paró y dijo, no sentí nada, o sea, de lo que se cayó. Entonces vino como una confianza, vino como una fe de creer que se iba a sanar. Y tuvimos esa esperanza con mi hermana, creyendo de que Dios la había sanado. No afectó nada cuando esa confianza, porque como hablamos, hay mucha gente que está viendo esto y que está pasando estos procesos y que tiene una fe fuerte, una convicción fuerte de que el familiar, el papá, la mamá, los hijos, pues Dios les va a dar la oportunidad para que la muerte no tenga autoridad para matarlos. Pero ¿eso te quitó, restó fe, te aumentó la fe? Ella tuvo una mejoría de 3 meses. Nosotros cuando vimos esa mejoría, amo tanto al pastor porque mi hermana dijo, mi mamá tiene que confesar la oración. Y nosotros nos sentíamos incapaces de llevarla a ella, a que ella, o tener nosotros el poder de convencimiento de decirle que ella aceptara a Jesús. Entonces mi hermana habló con el pastor y me recuerdo que el pastor llegó a la casa. Y él, de una manera muy linda, muy especial, le predicó, le mostró todo, o sea, le hizo ver que no era que ella estuviera mal, tuvo un amor y tuvo un cuidado él para evangelizarla, que mi mamá aceptó y entonces tuvo ese lapso de que lo que no podía hacer lo empezó a hacer, se paró. A mi mamá le quitaron la mitad del estómago y cuando le quitaron la mitad del estómago, que tenía porque el tumor era muy grande, el cáncer fue acelerado, porque inmediatamente se le fue al hígado y se le regó en todas las demás partes del cuerpo. Entonces mi mamá estaba delgada, le hacían quimioterapias 3 veces a la semana, nunca se le cayó el pelo. Entonces ella siempre hubo detalles de parte de Dios mostrándole su fidelidad, que tal vez en ese entonces uno no se daba cuenta, pero Dios a ella la trató diferente. Y esa Navidad ella dijo, vamos a celebrar la Navidad. Ella se paró, hizo el arbolito, adornó. ¿Tu mamá? Mi mamá, ella lo hizo. Hizo
chuchitos, hizo tamales. Nosotros pues teníamos la costumbre en la casa que siempre había gente, amigos de mis hermanos, amigos míos, que siempre llegaban, amanecían en la casa. Esa Navidad ella se levantó, hizo todo. Entonces fue como una respuesta contestada de que ella estaba sana. Pero lamentablemente en febrero tuvo la recaída, ya la última. Yo me recuerdo que yo me subí a la terraza de la casa para que ella no me viera llorar y no me viera gemir. Y yo tenía la expectativa de que ella estaba sana. Yo oraba de que ella estaba sana. Me recuerdo que en una de esas tantas regresé a estudiar y la encontré como inconsciente. La llevamos al doctor y ahí fue tal vez el peor mes de la enfermedad, porque el doctor dijo su mamá no puede estar completamente acostada porque puede sangrar por la nariz, puede sangrar por la boca, puede sangrar por los oídos, por los ojos, porque el cáncer ya se le regó en los pulmones, en el hígado. Entonces su mamá en determinado momento ella va a expulsar lo que pueda tener por dentro. Gracias a Dios nunca llegó a eso, pero fue demasiado fuerte. O sea, vivíamos solas. Yo el proceso lo viví sola con él. Los 3 últimos meses, bueno, toda la enfermedad, pero los últimos 3 meses fue horrible, doloroso, pero nunca mi fe cayó. Por eso no entiendo por qué la gente vuelve atrás. No entiendo, porque no, es algo que no lo puedo comprender ni entender. Por eso mismo estamos haciendo este programa, este podcast, para hablar de testimonios de personas que pasaron los procesos. Hemos generalizado las diferentes crisis en procesos, pero cosas específicas como una enfermedad como esta en una persona tan amada como tu mamá te llevó a madurar en áreas. Pero yo quisiera que pudieras tomar unos minutos, porque vamos a ir a otra área de tu vida, para que pudieras hablarle a las personas en esta cámara que en este momento, lo que haya en tu corazón decir o incluso orar, personas que en este momento estén pasando una situación como esta. Dios afirmó ahí mi fe, afirmó mi vida. Él tuvo detalles muy especiales y me enseñó a amarlo aceleradamente, a tal punto de comprender y aceptar su voluntad. Fue muy rápido mi crecimiento en el Espíritu, porque era la misma necesidad que tenía del dolor de querer experimentar a Dios y al Espíritu Santo. Y cuando ella murió, Dios me lo mostró y ella, como ya sabía del don que nosotros teníamos con mi hermana, una de esas noches yo me levanto a ver si estaba respirando y me dice: me soñaste, ¿verdad? Soñaste que me voy a morir. Y yo solo me quedé callada y me dijo: todavía estoy viva. Y literalmente como a los 8 días ella murió. Cuando ella murió, nosotros con mi hermana experimentamos verdaderamente esa fortaleza del Espíritu Santo, a tal punto que toda la familia que no conocía a Cristo nos criticó, porque tal vez esperaron que nosotros hiciéramos cualquier tipo de escándalo en el velorio, en el entierro. Pero nosotros aceptamos la voluntad de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque hay momentos en la vida del ser humano que tiene que aceptar la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Y pareciera como que no fuera perfecto ese momento de dolor, pero yo entendí que Dios sanó a mi mamá, pero se la llevó. Y ella, una de las cosas que yo quiero decirte a ti que estás pasando un proceso, de que yo sé que mi mamá se ató con los dichos de su boca. La Biblia dice que nos atamos con los dichos de nuestra boca, y cuando hay un momento de tormenta, cuando hay un momento de conflicto, lo que sale de tu boca, eso es lo que te ata. Porque mi mamá empezó a decir: me quiero morir, yo no voy a soportar vivir sin mi hijo, me quitaron la mitad del corazón. Entonces ella empezó a hablar negativamente, a tal punto que el cáncer tocó su cuerpo. Y fue todo tan acelerado, y entonces ella con los dichos de su boca se ató.
Nosotros con mi hermana la corregíamos, la regañábamos, decía, mamá, no diga eso, no diga eso. Pero fue así, se ató con los dichos de su boca. La paz que había en mi corazón era de que Dios le había dado la oportunidad de reconocer sus pecados, de arrepentirse y de recibir a Jesucristo en su corazón. Yo creo que eso es el deleite más grande que puede haber cuando uno ya conoce a Jesucristo. Pero con esto no te quiero decir que no tengo una fe de que se pueda sanar, porque mi hijo Pablo es un testimonio de que la fe que tuve con mi mamá la tuve con él. Con ella no respondió, pero con él sí respondió. Entonces, Dios no va a operar siempre de la misma manera. Pero lo que yo quiero decirte a ti que estás pasando ese proceso es de que si Dios lo permitió, es porque Él sabe que tú eres capaz de soportarlo, eres capaz de superarlo. Y como dice la Biblia, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Nunca volví atrás, nunca me aparté de Dios. Ese voto que yo hice el día de que recibí a Jesucristo, yo le dije, Señor, te voy a servir, te voy a aceptar, la sanes o no. Eso lo he cumplido hasta el día de hoy, porque no depende de mis emociones o cómo yo me sienta, sino del amor que Dios mostró en el momento en que lo necesitaba. Para terminar, una cosa más y las últimas palabras a la gente. Dentro de estas crisis, tormentas y dificultades, ¿hay algún momento bueno? Sí, todo, porque todo ayuda bien. O sea, yo no sería quien soy hoy si no hubiese pasado esos procesos. Yo no estaría aquí hoy y no tuviera la capacidad de entender. Con mi carácter fuerte, tengo mucha compasión por la gente. Amo a la gente. Sé servir a la gente. Pero quiero agradecerte en nombre de todos los pastores del mundo que has tomado el tiempo de venir. Sé que estás muy ocupada, bueno, sos mi esposa, estás muy ocupada, pero gracias por venir. Tienes 2 minutos para hablar a esa cámara y si tienes un mensaje final para nuestros invitados especiales ahí en casa. Tú que nos estás viendo, yo quiero decirte que en medio de ese proceso que estás viviendo, tú puedes decidir de verdad, darle la oportunidad de conocer al Dios Trino. Él se convirtió en mi papá, que fue algo que se me reveló cuando él se murió. Mi mamá me dijo, ahora él es tu papá, él te va a guardar, él te va a cuidar, él va a hacer que nunca te falte nada. Mi mamá me metió la convicción de la paternidad, sin saber después que la iba a conocer de otra manera. Jesucristo, que siempre está ahí, y el Espíritu Santo, que amo con todo mi corazón porque me fortaleció, me sostuvo. Y si tú estás pasando una crisis igual o un momento difícil, en la peor tormenta, dale la oportunidad al Dios Trino para que se revele a tu vida. Después de 35, 36 años de que pasé mi peor proceso, te puedo decir que no se olvida por completo, pero se puede vivir bien, se puede vivir pleno, se puede ser feliz. Yo siento que tengo todo y le doy gracias a Dios porque siento que no me hace falta nada. Bueno, muchísimas gracias, especialmente por la clase de marido que tiene, Dios mío. Bueno, esto no es religión, es conversación. Gracias por estar siempre conectados a nosotros. Te esperamos en casa, gente real que vive procesos reales y que podemos testificar de un Dios real que permitió pasar los procesos, pero también nos sostuvo y de repente no contestó como queríamos, pero Él sigue siendo el Dios bueno que amamos y honramos. Así que desde tu casa Dios es bueno, sin agenda. Una vez más, te esperamos el próximo viernes. Te amamos mucho y de verdad te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. ¿Listo? Tú solo ve y hazlo épico. ¿Quieres hacer una producción que no sea controversial pero que llame la atención? Que en el mundo secular no tenga oposición y que no te discriminen por tu religión. Ya.
Ya, mi mensaje no es popular, esa la tengo clara. Mas yo sigo como Moisés subiendo la vara. Para el saqueo, baja